Hola de nuevo. El propósito de este video tutorial es explicarle a los alumnos de primer bachillerato cómo se puede representar una función polinómica de grado 3. Por ejemplo, que nos digan que queremos representar la función f de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado. Vamos a seguir una serie de puntos que nos van a servir para representar las funciones polinómicas. Que nos van a servir para representar en general todo tipo de funciones. Lo que pasa es que aquí algunos apartados de la representación de funciones no los vamos a considerar, como son, por ejemplo, el tema de las asíntotas, que lo veremos aparte. Entonces, el primer punto número 1, vamos a poner los puntos de corte. Punto número 1, el dominio de la función y la imagen. El dominio de la función, como es un polinomio, es todo R. Y la imagen de la función, en principio vamos a dejarlo en interrogación, porque cuando representemos la función vamos a ver claramente cómo va a ser cómo se va a comportar esta función. En el punto número 2 vamos a tratar los puntos de corte. Los puntos de corte con el eje de las X son de la forma, vamos a tratar con el eje X y con el eje Y y con el eje Y. Antes de nada me vais a permitir que esta función la reescriba también de esta manera. Voy a usar esta que es como me la suelen dar, y esta otra, x al cuadrado, que multiplica a x menos 2, que va a ser la que voy a usar para tanto esta como esta. Son la misma. Aquí lo único que hago es aplicar la propiedad distributiva y aquí saqué factor común. Entonces, si aplicáis la propiedad distributiva, automáticamente os encontráis la función escrita en color negro. Con el eje de las X son puntos de la forma x0. Por lo tanto, lo único que encuentro es que tengo que resolver la ecuación x al cubo menos 2x al cuadrado igual a 0. Esto se traduce usando la forma que puse en color azul. Esto se transformaría en x al cuadrado, que multiplica a x menos 2 igual a 0. Encuentro dos raíces, x igual a 0, y hay que poner que es doble, y x menos 2 igual a 0 se traduce en que x es igual a 2. Por lo tanto, veo que va a cortar en el 0, 0 y en el 2, 0. Y los puntos de corte con el eje de las Y son de la forma 0i, por lo tanto tengo que calcular f de 0. Y f de 0 vale justamente 0, por lo tanto recupero el punto de corte 0, 0, que ya me salió anteriormente. El siguiente punto que vamos a considerar para la representación de funciones va a ser el crecimiento y el decrecimiento. Para estudiar el crecimiento y el decrecimiento, lo que hacemos es calcular la derivada primera. Por lo tanto, tengo la función f de x, x al cubo menos 2x al cuadrado. Recordar que f de x es x al cubo menos 2x al cuadrado, y la primera derivada, vamos a ponerlo en otro color, f' de x, la derivada de f de x es justamente 3x al cuadrado menos 4x. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento me salen al calcular las raíces de la derivada primera, o aquellos valores en los que la derivada primera no exista. Por ejemplo, si tuviese un denominador, aquellos valores que anulan el denominador de la derivada primera también los tendría que considerar. En este caso, tendría que resolver la ecuación, vamos a hacerlo ya en azul, f' igual a 0. Esto se traduce que 3x al cuadrado menos 4x igual a 0, lo que se traduce que x que multiplica a 3x menos 4 igual a 0. Entonces encuentro que o bien x es igual a 0 o bien 3x menos 4 es igual a 0, lo que se traduce que x es igual a 4 tercios, que es 1 con algo. Bien, por lo tanto tengo que romper la recta real en intervalos. Las raíces de la derivada primera y aquellos valores, recordar que anulasen a la derivada primera. Entonces me quedaría menos infinito 0, 0, 4 tercios
y 4 tercios infinito. Estos son los intervalos que me salen. Y aquí estudio el signo de la derivada primera. Por lo tanto, f', ¿cómo es la derivada primera? A la izquierda de 0. Bueno, pues a la izquierda de 0 la derivada primera es algo... A ver, vamos a ir haciéndolo paso a paso para que lo entendáis. Tengo f' que vale, por ejemplo, en menos 1 me quedaría aquí 3 por menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1, positivo, ¿vale? Positivo. Por lo tanto, si es positivo, creciente. Seguimos. Entre 0 y 4 tercios, vamos a coger, por ejemplo, el punto 1. El punto 1 me quedaría, tendría que hacer, vamos a hacer esto así, me quedaría 3 por 1 al cuadrado menos 4 por 1, negativo, por lo tanto, decreciente. Y a la derecha de 4 tercios, por ejemplo, 4 tercios es mayor que 1, pero menor que 2, por ejemplo, cojo 3 por 2 al cuadrado menos 4 por 2, 3 por 4 son 12, 3 por 4 son 12, 4 por 2 8, positivo, por lo tanto, creciente. Bien, por lo tanto ya puedo decir, vamos a ir haciendo un pequeño esbozo de momento, yo ya puedo decir que la función en 0 tiene una raíz doble, en 4 tercios, perdón, 4 tercios no, en 2, que va a estar por ahí, vuelve otra vez a cortar, es creciente hasta 0, si es creciente hasta 0, decrece en 0 hasta menos 4 tercios y vuelvo a pasar otra vez por el 2. Sería una cosa así, más o menos ya estaría representada la función. Habría que identificar este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí. Esto sería un máximo, esto de aquí sería un mínimo y esto de aquí sería un punto de inflexión, que es lo que vamos a ir calculando ahora. Bien, donde la función pasa de creciente a decreciente, aquí hay un máximo, y aquí hay un mínimo, porque la función pasa de decreciente a creciente. Pero hay un máximo en, o sea, máximo en x igual a 0, f de 0, que vale justamente 0. Y hay un mínimo en x igual a 4 tercios, f de 4 tercios. Y hay que sustituir f de 4 tercios, que me quedaría 4 tercios al cubo menos, creo que es 2 por 4 tercios al cuadrado, menos 2 por 4 tercios al cuadrado. Vamos a ver. Perdón, vamos a ver. Fijaos, tiene que salirme negativo si lo que hice es correcto. Si lo que hice es correcto, tiene que salirme negativo. Por lo tanto, me quedaría 4 tercios al cubo, serían 4 al cubo partido de... Bueno, vamos a sacar factor común a 4 tercios al cuadrado. Entonces me quedaría 4 tercios al cuadrado, que multiplica a 4 tercios menos 2. A ver si entendéis esto. Aquí se repite un 4 tercios al cuadrado. Vamos a entender esto para que veáis que sale negativo, ¿eh? Simplemente para ver que sale negativo. Esto sería 4 tercios al cuadrado por 4 tercios, me sale 4 tercios al cubo, menos 2 por 4 tercios al cuadrado. Y esto lo puedo sacar factor común a 4 tercios al cuadrado, que multiplica a 4 tercios menos 2. Y esto es positivo y esto es negativo, por lo tanto sale negativo. ¿De acuerdo? Que es lo que me tenía que salir. Veis que por aquí la parte del eje y va a ser negativa. Por lo tanto, esta función más o menos tiene pinta de que va a estar correcta. Bien, habría que calcular lo que vale este punto. Bueno, lo haríamos con la calculadora. Siguiente punto sería el estudio del crecimiento y el estudio de los máximos y los mínimos. Punto 4, máximos y mínimos. Hacemos la derivada segunda y la derivada segunda me sale la derivada de la derivada primera y saldría derivar f'
Por lo tanto me quedaría 6x menos 4. Sería 6x menos 4. Y ahora hay que sustituir en la derivada segunda las raíces de la derivada primera. Por lo tanto tengo que hacer f2', perdón, de 0 y f2' de 4 tercios y ver cómo es el signo. F' de 0 queda negativo, menos 4, menor que 0, por lo tanto un máximo se corresponde con lo que habíamos calculado aquí. Y f2' de, bueno, habría que hacer máximo, vamos a poner esto bien, menor que 0, entonces máximo en x igual a 0, f de 0, que ya lo calculamos antes que valía 0. Y f segunda de 4 tercios es 6 por 4, 24, partido de 3 son 7 y pico menos 4 positivo, mayor que 0, entonces hay un mínimo en x igual a 4 tercios, f de 4 tercios, que lo calculamos antes que salía negativo, ¿vale? Bien, ya tengo los máximos y los mínimos, o mejor dicho, ya estudié si era máximo o mínimo, o ya comprobé los puntos anteriores si eran máximos o mínimos por el criterio de los máximos o de los extremos relativos. Bien, seguimos. Este es el punto 4, el punto 5. El punto 5, la concavidad y la convexidad. Bien, si se os olvidase cuando una función es cóncava o convexa, mis recomendaciones es que recordéis y igual a x al cuadrado. Igual a x al cuadrado es una función que tiene derivada primera 2x y derivada segunda siempre 2, mayor que 0. Y es una función que es, para mí esto va a ser cóncavo, por lo tanto va a ser la derivada segunda siempre positiva, por lo tanto cóncava. Si estudio y igual a menos x al cuadrado, la derivada primera es menos 2x y la derivada segunda es siempre menos 2, menor que 0, y si recordáis, igual a menos x al cuadrado es esta función, y esto para mí va a ser convexa. Bien, recordarlo de la mano, si ponéis la mano así para besar, pues convexa. Bien, por lo tanto, si la derivada segunda en el intervalo donde la estudie es positiva, cóncava. Si la derivada segunda es negativa en el intervalo donde la estudie, convexa. Por lo tanto, tengo que hacer la derivada segunda, que ya la hice, sale 6x menos 4. Por lo tanto, calculo, o ya calculé f segunda igual a 6x menos 4, igual a 0, f segunda igual a 0, esto me implica que 6x, esto me implica, vamos a hacerlo bien, f segunda igual a 0, esto implica, vamos a hacerlo bien, esto implica f segunda igual a 0, bueno, que son el criterio para el estudio de la concavidad y la convexidad, punto y coma, f' igual a 0, f2' igual a 0, implica que 6x menos 4 igual a 0, lo que se traduce que x es igual a 4 sextos, que simplificando me queda 2 tercios. Por lo tanto, tengo que estudiar la derivada segunda entre menos infinito y 2 tercios y 2 tercios infinito. Vuelvo a decir otra vez que si esta función tuviese denominadores, tendría que estudiar aquellos puntos que anulan el denominador. Por lo tanto, estudio aquí el signo de la segunda derivada y vamos a ver. 2 tercios va a estar por aquí, ¿de acuerdo? Bien, porque además va a ser más pequeño que 4 tercios. Entonces, justamente a la mitad sería, más o menos a la mitad. Fijaos, aquí la función es así, por lo tanto va a ser convexa, y aquí la función es así, por lo tanto va a ser cóncava. ¿Qué quiere decir? Que aquí la segunda derivada me tiene que dar negativo, y aquí, en esta zona de aquí, la segunda derivada me tiene que dar positivo. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Ya dije que esto iba a ser convexo y esto iba a ser cóncavo según lo que me va a dar el dibujo. Vamos a ver. 2 tercios. Cojo f de 0. F segunda de 0, ¿vale? F segunda de 0 es 6 por 0
menos 4, que es la derivada segunda, y esto sale negativo, ¿no? Negativo, por lo tanto, convexo. Y aquí cojo, por ejemplo, 1, me sale 6 por 1 menos 4, positivo, me sale cóncavo, que es lo que me tendría que salir. En x igual a 2 tercios hay un punto de inflexión. En x igual a 2 tercios, f de 2 tercios. Y como antes va a salir negativo, ¿por qué? Porque si hago f de 2 tercios, f de 2 tercios es 2 tercios al cubo menos 2 por 2 tercios al cuadrado. Y esto sale, saco factor común al 2 tercios al cuadrado, 2 tercios al cuadrado, que multiplica a 2 tercios menos 2, que esto es menor que 0, todo esto, ¿de acuerdo? Todo esto vale menor que 0. Por lo tanto, se corresponde con el dibujo que hice aquí antes. Habría que calcular también dónde está el punto de inflexión, que además va a salirme un poquitín mayor que el mínimo. Y el último punto que vamos a considerar aquí es el punto 6. El punto 6, que son, vamos a ponerlo en azul, el estudio de los puntos de inflexión. Punto 6, los puntos de inflexión. Este es el criterio para saber si la función, cuando pasa por un punto, ese punto es de inflexión o no. Para ello hacemos la derivada tercera, y la derivada tercera tiene que darme distintos de 0. Si la derivada tercera me da distinto de 0, por lo tanto puedo decir que en el punto que considere va a haber una inflexión. En este caso, f tercera vale 6, distinto de 0, por lo tanto va a haber una inflexión, como ya dije antes, en x igual a 2 tercios, f de 2 tercios, como vimos anteriormente. Con esto ya estaría terminado el ejercicio. La gráfica es esa que veis ahí, donde aquí hay un punto de inflexión, como dijimos, vamos a ponerlo en negro. Ahí hay un máximo, ahí hay un punto de inflexión en 2 tercios, f de 2 tercios, que es negativo, lo calculáis. En x igual a 4 tercios hay un mínimo, en x igual a 2 y en x igual a 0 son las raíces en este caso de la función polinómica de grado 3. Y con esto ya podríamos haber terminado la representación de esta función. No habría falta seguir, no habría falta estudiar las asíntotas en este problema, ¿de acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado, y nada, me despido diciendo lo de siempre. Thank you for watching.